Hola, bienvenido a Punto de Quiebra, soy Luis Román. Todos estamos expectantes de lo que está sucediendo en el mundo y podemos ver como en una película lo que Dios ha descrito en su palabra. Hoy debemos de ver cuál debe de ser nuestra posición en estos tiempos en que nos ha tocado vivir. Te animo a que te inscribas al canal y lo compartas con otras personas. Comenzamos. Si alguna vez has visto una película que sea el relato de un libro, puedes ver en vivo y a todo color, en video, lo que el autor describió en letras. Por ejemplo, la serie de los libros del Señor de los Anillos o las Crónicas de Narnia. Recuerdo cuando mis hijos estaban más pequeños y mi esposa Kristen y yo les leíamos libros, o ellos mismos los podían leer cuando ya tenían la edad suficiente, y después era emocionante cuando hacían una película del libro que habían leído y ver cómo era muy similar a la historia original del autor. En toda obra literaria maestra siempre hay una historia de amor, un héroe y un villano. Aunque ya sabíamos el final de la película, de acuerdo al libro que habíamos leído, nos emocionábamos con todo lo que veíamos. Por ejemplo, íbamos al cine y reíamos, llorábamos o simplemente nos quedábamos asombrados de las escenas que veíamos. Esto es exactamente lo que estamos experimentando en estos momentos. Todos los que hemos leído la palabra de Dios, la Biblia, este libro tan hermoso donde el autor es Dios mismo y que fue inspirada por el Espíritu Santo, donde sabemos que el héroe es Jesús y que regresará triunfador y va a derrotar a sus enemigos, y todos los que hemos puesto nuestra esperanza en Él viviremos felices para siempre en su reino. Pero aunque sabemos que el final feliz está ahí en la película y en la palabra de Dios, aún pasamos por las emociones de cada escena. Jesús nos dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que tuviéramos buen ánimo ya que Él ha vencido al mundo. Esto lo encontramos en Juan 16:33, que dice lo siguiente: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. En cada película hay escenas claves que nos dan la pista de lo que está por suceder. Y eso es exactamente lo que Jesús explicó en Mateo 24. Quiero que leamos este capítulo juntos, imaginándonos que ahora nosotros estamos en las escenas, ahora miles de años después de que Jesús habló esto, y nosotros somos parte de los actores. Entonces leamos Mateo 24. Dice de esta manera: Jesús habla acerca del futuro. Entonces, ponte como en una posición de decir, ok, esto es lo que está sucediendo el día de hoy, pero Jesús lo habló hace mucho. Es como el autor de la película, ¿verdad? El escritor que le está diciendo a sus discípulos lo que está por suceder. Vamos a comenzar en 24:1. Dice: cuando Jesús salía del terreno del templo, sus discípulos le señalaron los diversos edificios del templo. Pero él les respondió: ¿ven todos estos edificios? Les dijo: la verdad, serán demolidos por completo. No quedará ni una sola piedra sobre piedra. Más tarde Jesús se sentó en el Monte de los Olivos y sus discípulos se le acercaron en privado y le dijeron: dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal marcará el regreso y el fin del mundo? Déjame hacer una pausa ahí. Imagínate que tú estás leyendo el escrito de una película y de repente le dices al escritor, ¿verdad? Oye, ¿qué va a suceder en esta escena? Y él dice: bueno, ¿ves todo esto que está aquí? Eso va a desaparecer. Y entonces ellos se quedan: wow, si esto está increíble, ¿cómo va a desaparecer? Dice: déjate explico qué es lo que va a pasar para que nadie te engañe. Entonces, cuando nosotros leemos una obra literaria, podemos ver de principio a fin la secuencia de la historia. Y a veces en medio del libro podemos encontrar que cosas que parecieran que son diferentes. Es igual en la Biblia. La Biblia nos va explicando, nos va guiando, pero a veces nos topamos con áreas que decimos: oh, ¿esto a qué se refería? ¿Cómo va a suceder? Y Jesús les dice: yo les voy a decir exactamente lo que está por suceder. Dice lo siguiente: no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán que yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. En verdad esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente después. Aún una nación se levantará contra otra nación en guerra y un reino contra otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo.
Déjame hacer una pausa aquí. Eso es exactamente lo que estamos viendo. Cuando Jesús habló de esto, nada de esto había sucedido. Entonces es cuando empiezas a leer una novela, ¿verdad? Y empiezas a ver y dices, oye, eso está increíble, pero ¿qué va a suceder? Y empiezas a hojearla y de repente dice, en el futuro va a pasar esto. Y cuando estás en las últimas páginas, empiezas a ver que exactamente pasó lo que había dicho el autor. Pero, por ejemplo, te voy a decir, ahorita estamos en un tiempo específico en donde Israel está en guerra con Hamás, donde en la área de Palestina, en Gaza, hay una terrible situación de muerte, de rehenes, y eso jamás lo habíamos pensado anteriormente que iba a suceder exactamente de esa manera si no habías leído la Biblia. Para la gente que no ha leído la Biblia, todo eso es como, ¿cómo puede pasar eso? Pero la Biblia nos explica perfectamente que eso iba a pasar. Por ejemplo, la guerra con Ucrania también es otra guerra que está pasando. Hay rumores que se van a levantar quizá otras guerras, como China, que a lo mejor quiere invadir Taiwán, como que Rusia también quiere seguir avanzando después de Ucrania, Irán, que posiblemente se va a meter, Hezbollah, que quiere también entrar aquí a la situación con Israel. Todo eso son rumores, ¿verdad? De hecho, ya hay algunos portaaviones en el mar cerca de Israel para proteger si Irán entra en guerra. Todo eso es exactamente lo que Mateo 24 hace miles de años estaba hablando específicamente. Luego dice que habrá terremotos, hambrunas. Por ejemplo, no sé si supiste, pero hubo un gran terremoto en septiembre en Morocco. Miles de personas murieron, fue algo terrible. Y luego hubo un huracán en Acapulco en octubre, donde ese puerto de Acapulco, si tú has ido a Acapulco alguna vez o eres mexicano, sabes de qué estoy hablando, es uno de los puertos más bonitos del mundo que México tiene, y mucha gente iba a ese puerto y quedó totalmente destruido. Dicen que para poder restablecer Acapulco van a pasar muchos años y se va a necesitar muchísimo dinero. Pero continuamos con la historia de la película, ¿verdad? Que es la palabra de Dios. Dice, sin embargo, todo esto es solo el comienzo de los dolores de parto. O sea, si vemos que las cosas están terribles, eso Jesús está diciendo, eso no es nada, se va a poner todavía peor. Luego vendrá más. Entonces los arrestarán y los perseguirán y los matarán. En todo el mundo los odiarán por ser mis seguidores. Eso es algo muy importante aquí en parte de la palabra de Dios, y que quizá tú y yo como seguidores de Cristo no hemos experimentado esa situación todavía en nuestras vidas. Algunas otras personas sí lo han experimentado. Conozco algunos pastores que acaban de regresar del Medio Oriente, de Afganistán, y están viendo cómo el Señor está manifestándose ahí, pero hay una gran persecución donde algunas personas han sido puestas en la cárcel. En estos momentos, en estos tiempos, algunas personas están siendo martirizadas, o sea, están siendo asesinadas por creer en el Evangelio. Tú y yo quizá en el parte del mundo donde vivimos hoy tenemos la libertad todavía de expresar nuestra fe, pero en otras partes del mundo esta situación se está cerrando. Podemos entender que aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no estamos llegando a esos puntos, aunque sí ha habido algunos atentados y masacres, ¿verdad? En algunas iglesias y situaciones así, lo que le llaman los shootings, por ejemplo, en escuelas, en malls, en centros comerciales, y eso está en contra también de la fe cristiana. Pero son como pequeñas grandes situaciones que están pasando, pero aún hay libertad de expresión aquí en los Estados Unidos. Pero en otros países del mundo esto no está sucediendo. ¿Y esto qué va a pasar? Como él dice en el versículo 10, dice, muchos se apartarán de mí, se traicionarán unos a otros y se odiarán. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Eso va a suceder. La gente se va a empezar a confundir, va a tener temor, la gente va a decir, va a venir, imagínate que alguien llegara a entrar a tu casa con una pistola, ¿verdad? Y te dijera, si tú eres cristiano, te voy a matar en este momento. Mucha gente va a decir, ¿sabes qué? Yo no soy cristiano, yo renuncio a eso porque quiero seguir viviendo. Eso es el extremo de lo que va a suceder, pero dice la palabra que va a suceder. Entonces, eso es algo a tener pendiente dentro de esta novela tan hermosa y verdadera, ¿verdad? Porque no es ciencia ficción, sino es la palabra de Dios que es fiel y verdadera, pero como lo estamos viendo como un libro, ¿verdad? Que estamos viendo a través de una película viva el día de hoy, podemos experimentar exactamente lo que está diciendo. Luego dice en el versículo 12, abundará el pecado por todas partes. Creo que lo estamos viendo, ¿verdad? Creo que está más que claro lo que estamos viendo. Y el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo.
Entonces aquí hay una secuencia de sucesos que van a suceder y que nosotros tenemos que mantenernos firmes. Y se predicará la buena noticia acerca del reino por todo el mundo. Esa es la parte hermosa, ¿verdad?, de la película, si así lo queremos ver, donde dice que las buenas noticias, que Jesús es el Redentor del mundo, que hay esperanza en la vida eterna, se va a predicar por todo el mundo y eso va a traer fe para que la gente sea salva y conozca a Jesús como su Señor y Salvador. Dice, y luego continúa, dice, las buenas noticias acerca del reino por todo el mundo, de manera que todas las naciones la oirán, entonces vendrá el fin. Y hemos hablado en otros programas, si tú eres nuevo aquí en el canal, tenemos más de 50 programas que puedes ver, donde hablo de diferentes etapas del rapto, de la venida de Jesús, la inteligencia artificial, de lo que está sucediendo ahorita. Te va a gustar muchísimo, sí que lo puedes ver ahí los títulos, pero estamos hablando exactamente que cuando lleguen estos momentos, la gente va a tener que tomar una decisión. Dice, llegará el día cuando verán de lo que habló el profeta Daniel, el objeto sacrílego que causa profanación de pie en el lugar santo. Y aquí está dando una antesala a lo que ya viene siendo la tribulación. Dice, entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. Las personas que estén en la azotea no bajen a la casa para empacar. La persona que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la huida no sea en invierno o en día de descanso, pues habrá más angustia que en cualquier otro momento desde el principio del mundo. Y aquí, por ejemplo, acabamos de ver lo que sucedió el 7 de octubre en Israel, donde el día de descanso, ¿verdad?, jamás entró y acribilló a más de 1,000 personas en sus casas, bebés, niños. Terrible, una cosa terrible. Y esto es como nada más una pequeña vista de lo que está por venir en el futuro. Entonces Jesús está diciendo, estamos en el futuro, o sea, en estos tiempos que estamos viviendo ya hoy, esto es lo que se va a desarrollar y esto es lo que va a venir sucediendo. Y ahora tú y yo estamos en ese exacto momento. Dice en el versículo 22, de hecho, a menos que se acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá, pero se acortará por el bien de los elegidos de Dios. Estaba yo pensando esta reflexión, que pasó eso en Israel, todavía está la guerra. Ahorita en Israel ha habido muchísimos muertos, muchos palestinos también están sufriendo y bueno, ha sido algo terrible. Pero del otro lado del mundo y en otras partes del mundo la vida sigue como si nada. Y esto simplemente nos puede dar a entender cómo se endurece nuestro corazón y somos como ajenos al dolor de otras personas, porque realmente podríamos decir en lo natural que no podemos hacer nada. Pero la palabra de Dios está diciendo que todo esto son los principios de parto de lo que está por venir. Versículo 23 dice, entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o ahí está, no les crean. Pues se levantarán falsos mesías y falsos profetas y realizarán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Miren que les advierto esto de antemano. Por lo tanto, si alguien les dice, miren, el Mesías está en el desierto, ni se molesten en ir a buscarlo. O bien si les dicen, miren, se esconde aquí, no les crean, pues así como el relámpago destella en el oriente y brilla en el occidente, así será cuando venga el Hijo del Hombre. Así como los buitres cuando se juntan indican que hay un cadáver cerca, de la misma manera, esas señales revelan que el fin está cerca. Inmediatamente después, continúa en el versículo 29, dice, de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces por fin aparecerá en los cielos la señal que el Hijo del Hombre viene. Y habrá un profundo lamento entre todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará a sus ángeles con un potente toque de trompeta y reunirá a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo.
Entonces, esta parte no la hemos vivido todavía. Esta parte está por continuar. Pero ya estamos viviendo la parte inicial de Mateo 24, donde estamos viendo las guerras, los rumores de guerras, los terremotos, las hambrunas, la situación económica. Todo eso ya lo estamos viviendo, pero aún todavía no hemos visto que se caen las estrellas del cielo, aún no hemos visto que se destruye prácticamente toda la tierra. Eso es parte de lo que está por venir durante la tribulación. Dice ahora en el versículo 32, ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. Como diciendo Jesús, cuando empiecen a ver todas estas cosas, que imagínate, esto no ha sucedido en muchos años, pero ahorita está sucediendo. Dice, cuando esto empieza a suceder, dice, de la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso, o sea, el regreso de Jesús, está muy cerca y está a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y todo esto que acabamos de leer está hablando específicamente de la segunda venida de Cristo. Al final, durante la tribulación y al final de la tribulación, cuando Jesús venga y todas las cosas sean hechas nuevas. Pero en el versículo 37, quiero que leamos esta parte, porque aquí se refiere, o muchos escatólogos piensan que se refiere a algo diferente. Dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. Fíjense, aquí voy a hacer una pausa. Lo que hablamos anteriormente de que será todo destruido y que entonces verán a Jesús en el cielo y a los ángeles, dice que todo el mundo lo verá, eso está hablando de la segunda venida. Pero luego como que hace una retrospectiva y entonces dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, es otra escena, esa no es la misma escena, será como en los días de Noé. En esos días, antes, aquí está la palabra clave, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos hasta el momento en que Noé entró en el barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre. Entonces déjate, hago esta pausa aquí y quiero explicarte, porque está hablando de todo lo que viene sucediendo en la segunda venida de Jesús. Está hablando de la tribulación, nos explica qué es lo que va a pasar en la tribulación, donde va a haber persecución, donde va a haber muerte de los cristianos, donde la tierra va a ser sacudida, donde las estrellas del cielo van a caer. Todo eso no lo hemos vivido todavía, está por suceder durante la tribulación. Y dice, y entonces vendrá el fin y veremos a Jesús en las nubes viniendo con sus ángeles. Eso es lo que podemos entender con la segunda venida de Cristo. Pero luego dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, entonces, y es como las escenas de la película, que de repente estás viendo una película y de repente cambian la escena y puede ser como una retrospectiva de lo que viene, pero que todavía no ha sucedido tampoco. Entonces es como otra parte de la película. Está muy interesante si lo vemos de esa manera. O sea, no está continuando con el mismo relato, sino que dice, ahora cuando venga el Hijo del Hombre, dos hombres estarán trabajando juntos en el campo, y uno será llevado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo harina en el molino, una será llevada y la otra será dejada. O sea, aquí está hablando que como en los días de Noé, cuando suceda la tribulación no va a ser como en los días de Noé, porque va a haber tal problemas en la tierra y tal hambrunas y guerras y destrucción, que la gente no se va a estar dando nada más en casamiento, no va a estar nada más comprando y vendiendo. Eso está sucediendo ahorita, que aunque hay rumores de guerra y hay guerras en algunas partes y terremotos en algunas partes, aún la vida de la gente continúa siendo de alguna forma normal. Así es como dice, cuando venga el Hijo del Hombre, y aquí se está refiriendo, yo creo que al rapto, dice, es cuando van a pasar estas cosas y una persona será llevada y la otra será dejada. El versículo 42 dice, así que ustedes también deben de estar alerta, porque no saben qué día vendrá su Señor. Entiendan lo siguiente, si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene un ladrón, se mantendría alerta y no dejaría que le asaltaran su casa. Ustedes también deben estar preparados todo el tiempo. Otra palabra clave, todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperan.
Aquí quiero explicar que se está refiriendo al rapto, porque en los versículos anteriores, vemos claramente cómo Jesús estaba diciendo que todo mundo se enterará. Aquí está diciendo que no todo mundo se enterará y que solamente aquellas personas que han puesto su confianza en Jesús se darán cuenta de este suceso. Dice el versículo 45, un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Y esto lo hablamos en otro programa donde hablamos de las recompensas, las coronas que Jesús tiene para sus hijos cuando Él regrese por su iglesia. Pero dice en el 47, dice, les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo y comienza a golpear a los otros sirvientes y a parrandear y a emborracharse? Dice, el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos, fíjense, le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. ¡Wow! De veras que qué relato más importante el que acabamos de leer. Si lo estamos viendo como en un libro y que después hay una película, podemos entender como lo que estamos viviendo el día de hoy, que exactamente estamos en ese punto donde está por venir el Señor Jesús por su iglesia, donde está por empezar la tribulación y experimentar todas esas cosas terribles que yo creo que personalmente no lo vamos a nosotros vivir como iglesia, pero sí los nuevos creyentes. Porque ¿a qué creyentes se refiere durante la tribulación? A todos aquellos que aceptan a Jesús después de que el rapto llegó y entonces se dan cuenta que todo lo que a lo mejor el hermano, la tía, el pastor había dicho era verdad y entonces dicen, wow, y aceptan a Cristo como su Señor y Salvador, y entonces empieza esa persecución tremenda, ¿verdad? Y eso es el relato que estamos viendo y es uno de los más importantes y lo estamos viendo suceder delante de nuestros ojos. Los escatólogos, por ejemplo, han hablado de este tema por años. Este pasaje de Mateo 24 ha sido controversial en muchos aspectos conforme a los últimos tiempos, ya que ha explicado que se refiere a la segunda venida de Jesús. Algunos piensan que nada más habla de eso, de la segunda venida de Jesús después de la tribulación. Y otros dicen que se refiere a la segunda venida, ciertamente, que es todo lo que leímos en los primeros versículos, y al tiempo antes del rapto y durante el rapto, donde seremos llevados con el Señor antes de la gran tribulación. Yo personalmente creo que habla de las dos y que el rapto será primero antes de la tribulación. Como quiera que sea, lo que podemos estar seguros es que si estuviéramos viendo la Biblia en una película de 1 hora, que durara 1 hora, imagínate que toda la Biblia durara 1 hora, estamos en los últimos 10 minutos de la trama. Normalmente los últimos 10 minutos de una película es donde todo el desenlace de la historia se expone. Ahí es donde estamos ahorita, es lo que yo creo. Ese es un tiempo muy emocionante y también difícil de observar si es que no conocemos el final de la historia. Pero espero que tú y yo sí lo conozcamos. Si has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, te digo lo siguiente, levanta la vista porque tu redención está cerca. Recuerda que cada vez que te hablo en este programa de Punto de Quiebra es para animarte. Ese no es un programa de malas noticias, es un programa que explica lo que está pasando hoy en el mundo y cómo entenderlo de acuerdo a la profecía bíblica y estar preparados para lo que está por venir. Espero que este programa haya traído revelación y esperanza a tu vida. Te invito a que le des un like a este video y que lo compartas con más personas que necesitan este mensaje de esperanza. Recuerda que tú puedes ser un miembro al suscribirte a puntodequiebra.com. En esta sección tienes acceso a artículos durante la semana, noticias relevantes conforme a los últimos tiempos y nuestra sección de preguntas y respuestas. Gracias por este programa, compártelo ya que Jesús viene pronto y nos vemos en la próxima.